mantenerse entretenido. porque no me sirven para nada, pero bueno. No sabe cómo llueve acá en Buenos Aires. Eh, Mira, yo tengo un chico amigo, que creo que les había contado, que es el que está escribiendo mi biografía, sí, que normalmente solemos juntarnos los jueves, así por video. sí. Yo me había olvidado, menos mal que él me avisó. Bueno, que él es de Capitán Sarmiento, dice que Ah, está, es un vendaval. Y acá, hace un rato, sí, tenemos temporal de viento y tierra muy fuerte. Tal es así que la ventana que yo miro ahora da al oeste, sí. que se ve la cordillera, bueno, no se la ve. Oh, qué lindo. Directamente es todo tierra en los 180 grados y viento fuerte. Así que en cualquier momento se corte la luz en algún lugar. No. Hace poco estuvimos con Juan en Mendoza para el Congreso de Filosofía. Ah, ¿estuvieron acá? Sí, Ah, sí, qué sí, bien. Bueno, no hermoso. haber sabido. Sí, ¿Estuvieron en la Universidad Nacional de Cuyo? sí, la de Cuyo. Donde fue el primero. Ajá, Ahí fue el primer Congreso de Filosofía, el del 49. ajá, Así que nada, qué bien. está hermoso, hermoso, hermoso. Nos quedamos fascinados con las montañas. Un lujo. Usted ya está acostumbrado a verla todos los días. Aburre. Ah, Yo no. prefiero el mar, ¿Sí? siempre. Prefiero la costa. Oh. Sí, sí, sí. Yo la montaña, yo nací en alta montaña, todo, de hecho, en una localidad que se llama Cacheuta, Ah, que está bien metido en la precordillera, sí, sí, sí. arriba, no sé cuántos kilómetros, no sé la altitud. Nosotros acá lo que para nosotros ya no estamos a 700 metros sobre el nivel del mar. Así que si allá arriba debe haber por lo menos 2000 o 3000 metros. Claro. Bien, bien en plena cordillera. Dale. Qué belleza, ¿no? Qué frío también. Sí, no, cuando nieva, imagínate que. As- Lo que sí era, no me imaginaba que Mendoza fuera tan seco. Seco. Claro, Es un clima desértico. Todo sí, lo verde que ustedes vieron fue hecho por el hombre. Acá la naturaleza no te da nada. sí. La naturaleza lo único que hace crecer espontáneamente y después de algún periodo de lluvias es justamente en la zona del Pedemonte, ya más bajando hacia el llano, lo que nosotros le llamamos la jarilla, Ajá. que es una vegetación rústica, no sirve ni para alimentos, sirve para hacer fuego nada más. Sí. Entonces, acá nada es producto de la naturaleza, todo lo hace el hombre. Sí, Los sí. oasis, los árboles, todo lo hace el hombre. Me estoy explicando todo el sistema de riego que tienen Por ahí eso, en Mendoza. claro, el sistema de riego es una combinación Inca-Huarpe. Nosotros tuvimos mucha influencia inca acá en Mendoza. De hecho, Puente del Inca se llama así por eso, donde están las aguas termales. Ah, Donde venía el camino del Inca, venía desde el Perú por toda la cordillera y llegaba hasta las aguas termales. Los reyes, ese era el camino que hacían. Y cada tantas horas tenían un lugar de descanso, cuevas dentro de ese camino, que era camino consolidado en piedra, donde ellos tenían que caminar desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Cuando llegaban a la puesta del sol, ya llegaban directamente a una cueva para descansar. Entonces acá tuvimos mucha influencia de los incas y bueno, y los huarpes, como Cacique Guaymallén, que el sistema de riego es ese. Es un sistema de riego tan perfecto que no hubo ingeniería hidráulica posible de modificarlo. Y la media vez que quisieron modificarlo, tuvimos que padecer claro. crecientes de agua. Cagada de No, frío. el indio se pasó. Sí, 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 Era sí. perfecto. Qué lindo, no, no, la verdad que muy lindo Mendoza y su gente me gustó mucho. Gente muy cálida, muy educada, eh, Sí, que sí, conoce mucho su acá, provincia. La verdad que a mí me gustó mucho, me gustó bastante. Yo soy más del clima tropical o subtropical. Misiones,
por ahí corriente, claro. pero la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, Sí, yo Hugo, prefiero el frío. ¿sí? Bueno, Bueno, Hugo, sí, nada, ¿quiere sí. presentarse, presentar quién es usted, qué es lo que ha hecho, bueno, con el tema, el eje de hoy temático van a ser dos, uno es Malvinas y el otro es el ejército argentino, ¿sí? Que, bueno, después las próximas reuniones iremos agregando temáticas porque, bueno, usted es una persona que conoce un montón de cosas y está bueno, nada, poder escuchar así, nada, alguien que sabe, ¿no? Bueno, yo me llamo Hugo Agustín Mancini, veo que sale el nombre ahí en la imagen. Yo fui suboficial de la Fuerza Aérea Argentina y bueno, a ver, tuve una carrera bastante interesante por la época que me tocó vivir en la década del 70, muy interesante, ¿no? O sea, yo arranco, para llegar a Malvinas tengo que arrancar desde el año 1975, que es cuando yo tenía 15 años, estaba estudiando en la Escuela de Suboficiales de Fuerza Aérea 6. Yo la vez pasada había comentado en el espacio que a nosotros al menos 2 o 3 veces nos atacaron el colegio, la escuela, que está emplazada, todavía creo que existe, en medio del bosque de Seis. Ahí al principio se decían que eran grupos terroristas, después que eran grupos propia tropa por una cuestión política, otros decían que era la AAA que aprovechaba, hacía el movimiento de diversión para que nosotros no actuáramos mientras ellos supuestamente sepultaban desaparecidos en ese lugar. No tengo una sola constancia nada más, que habían sido ataques políticos, porque dentro de la escuela estaba la residencia de fin de semana del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que era el brigadier general Fautario, y a veces iba Isabel de Perón a un fin de semana. Ellos eran muy amigos, muy amigos. Y bueno, los ataques se producían cuando ella iba a la quinta, a la casa de Fautario. ¿Qué sucedía? Por una cuestión de instrucción, desde el día viernes a las 18 hasta el domingo a las 18, hacíamos como centinela los aspirantes a suboficiales. Formaba parte de instrucción, decir, bueno, para conocer lo que era un puesto de guardia. Entonces a los soldados conscriptos se los licenciaba, se les daba franco desde el viernes hasta el domingo. Así que bueno, nos tocaba a nosotros esa tarea de disparar a la nada, de disparar al monte. A mí me tocó 2 veces estando de guardia y una vez estando como refuerzo de retén dentro de la compañía, dentro de los dormitorios. Después, cuando Sí, me acuerdo. nosotros estábamos por egresar, atentan contra el comandante de personal, que era quien nos tenía que entregar los despachos. Un soldado conscripto asistente de él, que era hijo del gobernador de Neuquén de ese momento, de Mario Zapac. Y ese joven pertenecía al ERP. Lo habían logrado infiltrar dentro del comando en jefe de la Fuerza Aérea, donde funcionaba el comando de personal. Él es el que atenta contra el brigadier mayor Corbat y bueno, también cae su chofer. No puedo saber si murieron, no me acuerdo si murieron o no murieron, pero bueno, fue el día anterior a que nos dieran el despacho, así que nosotros dijimos, bueno, habrá que esperar un par de días más, pero no, automáticamente el subcomandante de personal, pero no terminaban de entregarnos los despachos cuando al otro día se arma la sublevación. Y esto es historia pura, o sea, de hecho todo lo que les cuento es historia. Sí. Como dije en el espacio, a mí la historia no me la contaron, algunas cosas. Tampoco la leí, a mí la historia me atropelló.
Se subleva un comodoro de apellido Capellini, Comentarte, quien es Hugo, jefe de... Perdón, sí. decime. Me gustaría ir un poquitito más para atrás. Usted ingresa bajo el servicio militar obligatorio, ¿correcto? No, 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 no. Yo tenía 15 años. Ajá. Yo entré para ser militar. Nada que ver con el servicio militar. Aparte, cuando yo entré, todavía el servicio militar era de 20 años, no era de 18 como fue después. Yo entré a la escuela de suboficiales como cualquiera que entra a alguna escuela militar, ¿no? Bien. ¿Y por qué decidió ingresar al ejército? Bueno, vamos a, para evitar confusiones, no entre nosotros, sino alguno que lo pueda escuchar, no es ejército, es Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, sí. Acuérdate que las Fuerzas Armadas son tres: Sí, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. sí. Normalmente se le dice ejército en una forma así Genérica. muy abstracta, pero no, es importante la aclaración porque si no, alguno de ejército va a decir, no, eso no pasó. Y Sí. claro, tiene razón. En las escuelas de ellos esas cosas no pasaron, en las mías sí. Yo ingresé porque siempre me había gustado la vida militar. Siempre me gustó la vida militar. Pero pasa que, bueno, no pude ingresar a la escuela de aviación militar porque tenía 15 años. En ese tiempo se necesitaba ciclo básico aprobado para ingresar, o sea, a los 3 años de secundaria. Yo lo tenía, pero no me daba la edad. Por ende, no me daba la edad para entrar a ningún colegio para ingresar como oficial. Quise ver en la escuela de Sargento Cabral, porque a mí siempre me gustó más el ejército que la Fuerza Aérea, pero bueno, no había vacante. Y dije, bueno, mientras tenga un uniforme que sea de cartero, ¿viste? Así que agarré y me metí en Fuerza Aérea. Tenía familiares en Fuerza Aérea, hermanos de mi madre, uno retirado y otro que era pronosticador, personal civil. Pero no fue por influencia de ninguno de esos. A mí me gustaba, a mí me gustaba. Buenísimo. Bueno, y nada, bueno, contaba esto que en el 75 usted se iba a egresar, ocurren todas estas situaciones. Y para entrar directamente en Malvinas, Claro. a mí me gustaría saber cómo usted se enteró que iban a entrar en conflicto por las Malvinas. Bien, yo estaba destinado en Río Gallegos, la base aérea militar de Río Gallegos. Tenía varios destinos ahí. Eh, Nosotros, o sea, Fuerza Aérea, y aquí hablo sí por toda la Fuerza Aérea y hablo por el Ejército, éramos las dos fuerzas que no teníamos ningún plan de operaciones con el tema de Malvinas. Los planes de operaciones que se identifican como marco interno o marco regional. El marco regional son los países limítrofes que tenés con hipótesis de conflicto. Bueno, nosotros no teníamos ninguna hipótesis de conflicto con Gran Bretaña y mucho menos por Malvinas. Claro. Todo apuntaba siempre a Chile. Actualizábamos las carpetas de objetivos y todo lo demás de acuerdo a información que proveía inteligencia para ir actualizando una vez al año esas carpetas con en caso de un ataque a Chile. Pero no teníamos idea de Malvinas. Y tengo una discrepancia de fechas porque hay una cuestión. Decían que el 2 de abril del 82 cayó un día sábado. Yo no recuerdo que haya sido un día sábado. Y lo busco y hay un sistema de inteligencia artificial que me parece que no es tan inteligente. Me lo pone como que fue un día sábado. Yo tengo el recuerdo de que yo me encontraba de turno en determinado departamento dentro de la base. Tenía un jefe de unidad, un comodoro. Yo estaba de turno en ese departamento y bueno, me llaman desde Comodoro Rivadavia, desde la 9ª Brigada Aérea, que necesitaban que mi jefe de unidad se reuniera urgente con el jefe de la 9ª Brigada Aérea, que era el brigadier Castellano,
que el año anterior había sido jefe mío en la base, y a la postre fue el jefe del componente aéreo en Malvinas. Una persona, yo le tenía mucho afecto, mucho aprecio, porque era militar, a lo largo y ancho de la palabra. Bueno, fue el jefe de unidad, volvió, qué sé yo, y no fue específicamente a través de él, sino que fue a través de un comentario donde tres nos enteramos que el 1 de abril, no el 2, el 1 de abril se iba a hacer una recuperación sobre las islas. Esto debe haber sido allá por el 27-28 de marzo. Yo no entendía. Es más, el día 25 de marzo habíamos estado asistiendo a un avión de un estanciero británico de Malvinas, porque la primera escala técnica obligatoria que hacían los aviones de los estancieros desde Malvinas era justamente la base nuestra, la zona del aeropuerto nuestro, para cargar combustible y demás. No fueron pocas las veces que por ahí venían con fallas de motor y bueno, mecánicos de la base les ayudaban a una pequeña reparación. Y el día 25 habíamos recibido a uno. Entonces no entendíamos. También sabíamos que desde el año 71 por ahí, en Malvinas había mucha presencia de la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea controlaba el aeropuerto de Malvinas, controlaba la torre de control, el centro de control de área, YPF controlaba la planta de combustible. Habían hasta docentes argentinas que en las escuelas de Malvinas enseñaban castellano. También había en Cotel, lo que después fue Correo, y Entel, que era Telefónica. Es decir, nosotros hacía ya algunos años, bastantes años, que teníamos presencia en Malvinas. No había restricción para ir a Malvinas, no tenían restricciones ellos para volver. Entonces, cuando vos te cae una noticia de esta, que encima hasta dudábamos de que fuera cierta, ¿viste? Porque sería la primera que se corre, el primer rumor que se corre. Pero yo digo, yo hablaba con estos otros dos camaradas míos, que si bien ya fallecieron, me abstengo de decir los nombres, no lo entendíamos, no lo entendíamos. No sabíamos por qué. Esa fue la primera duda que a mí después con el tiempo me llevó a investigar lo de Malvinas. Bueno, el día primero, lo único que uno de ellos nos pidió a los otros dos es que esto no lo teníamos que develar ni con nuestras esposas. Lo cual fue una carga pesada porque era un secreto a voces entre tres. Era un secreto entre tres. Una carga complicada. Bueno, el 1 de abril yo no duermo esa noche. Mi esposa me preguntaba si yo estaba enfermo o algo, porque normalmente era de buen dormir en la noche, descansaba bien. Y nada, mi hijo tenía 1 año, así que por ahí lloraba, qué sé yo. Y yo estaba sentado en la mesa de la cocina y pensaba, digo, pero ¿y si esto no llega a ser así? Bueno, llegó el 1 de abril y no pasaba nada. Bueno, llegué a la base, me junté con estos otros dos, nos juntamos a tomar un café y a ver qué había. Y Chase, a ver, ¿y a quién le vamos a preguntar? No teníamos que preguntarle si esto era así o no. Bueno, la cuestión es que el día de abril sí, ya me levanto, prendo la radio para empezar a prepararme, qué sé yo, la marcha de las Malvinas. Y dije, bueno, acá estamos. Llegamos a la base, era un infierno porque lo único que iba a desplegar de la base aérea como servicio de defensa importante era el escuadrón de artillería antiaérea. Después iba a ir alguien de operadores de descifrado que no trabajaron, fueron nomás. Fue alguien de servicios generales, ¿viste? Para reparar cosas.
fue uno como puesto observador adelantado, perdón, de la red de observadores del aire, y nada más. De artillería siempre éramos 40 hombres, que era un jefe de pieza, 9 jefes, era el jefe de la batería, 9 jefes de pieza y 3 soldados conscriptos por batería, por pieza. Así que bueno, no entendíamos nada, entonces el jefe de escuadrón decide enviar a 9, a las 9 éramos 18, la base contaba con 18 cañones antiaéreos, entonces manda la mitad, obviamente, y decide mandar solteros o personal que estuviera casado pero que no tuviera hijos. O sea, lograban mitigar el impacto que se podría producir en una familia en caso de la muerte de alguno de ellos. Bueno, a mí me quedó un poco de gusto, de mal gusto en la boca, ¿no? Porque lo primero que yo quería hacer era ir. Pero bueno, de todos modos, todo me sirvió de experiencia, todo. Permanecimos en el continente durante todo el mes de mayo. Nosotros éramos los únicos que estábamos, digamos, instalados en los pozos, donde teníamos el cañón repartido en 180 grados a la base como para proteger la base, la pista, los refugios de aviones, aeropuertos, radares, etc. Yo tenía como misión la protección del radar. O sea que si en ese caso Chile hubiera querido invadir Argentina como estaba previsto, yo iba a tener mucho trabajo, porque lo primero que van a destruir es el radar, obviamente. Y así fueron pasando los días, nosotros no recibíamos mucha información porque estábamos en medio del campo, dentro de los límites de la base. Estábamos 5 días después, o sea, para que pudiéramos ir a la casa, estábamos 5 días dentro del pozo, de la alerta, y salíamos, nos llevaban a las 18 hasta el otro día a las 6 de la mañana. O sea, era llegar a la casa, llegábamos como a las 20, ponerle. Nada, era mi esposa prepararme el equipo limpio, de recambio, yo ver a mi hijo ya dormido, por supuesto. Comer algo, una comida más o menos decente, bañarme, y al otro día de vuelta a las 6 de la mañana en el pozo. Yo había escuchado ya el tema de que nadie sabía el tema del inicio de la guerra de Malvinas, incluso dentro de la misma fuerza. Cuando yo iba al primario, en esa época venían veteranos a hablar y esto me había quedado marcado, ¿no? De que cómo nadie sabía. Y después lo he seguido escuchando. ¿Por qué usted piensa que se inicia el conflicto? Porque como usted decía, no era un objetivo, digamos. Había mucho intercambio entre Malvinas y el continente y no... Mira, vamos a dejar volar la imaginación. Porque lamentablemente es una información que nunca puede confirmar. Hay alguien que sí lo confirmó, pero esto ya involucra directamente intereses británicos e intereses de la Armada. Nosotros no nos tenemos que olvidar, bajo ningún punto de vista, que si Perón no quería la Armada era por algo. La Armada ha sido gravitante en muchas cosas que pasaron al país. Inclusive, como habrá sido gravitante que el ataque aéreo del 55, que también lo hicieron aviones de la Fuerza Aérea, pero más se destacan los aviones de la Armada. Bien, vamos a volar la imaginación. Año 1978, nosotros tenemos el cuasi conflicto con Chile, que el día 23 de diciembre a las 4 menos cuarto de la mañana se paró el operativo, ya que a las 4 de la mañana iba a ser la hora H, la hora de ataque. Esa será para otra historia. También la viví, por supuesto.
Entonces, en una junta militar, tiene más peso que compra más armas. El que tiene más armas. Tiene más poder de fuego. Entonces Macera, que le venía cabeza a cabeza con el poder con Videla dentro de la junta militar, Agosti era una cosa que estaba ahí, no era gravitante. Pasa que para el año 76, para el golpe de Estado, la Fuerza Aérea ya tenía muchos aviones, ya teníamos los Mirage, teníamos los Dagger, teníamos los A4, entonces no adquirió más material. Ese tiempo tenía más de 200 aviones de combate. Entonces se sucede un hecho. Macera comienza a comprar unidades navales conocidas como MECO, que era la Santísima Trinidad, el Hércules, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba en Gran Bretaña? Gran Bretaña aún no asumía a Margaret Thatcher. Y la OTAN, es decir, Estados Unidos, le reconfigura a Gran Bretaña su rol de combate. Dentro, no nos olvidemos, siempre tenemos que estar enfocados en el momento histórico, en los años. En ese tiempo teníamos aún la Guerra Fría. Tema de la OTAN versus el Pacto de Varsovia. Entonces, le ordenan a la Gran Bretaña radiar su flota de superficie, es decir, quedarse sin naves de superficie y potenciar la flota submarina, porque a la OTAN le convenía más que Gran Bretaña controlara desde el fondo del mar el Canal de la Mancha y la salida de Gibraltar y todo lo demás. Como una anticipación, si es que, sobre todo por el Mar del Norte, Rusia o la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia avanzaban hacia la zona de Estados Unidos. Entonces, era más conveniente. Perfecto. ¿Quiénes entraron en pánico con esa orden? Los armadores de barco. Los armadores, porque Gran Bretaña era el tercer cliente más poderoso que tenían. Armadores holandeses, italianos, británicos, griegos y bueno, un par más que se me escapan ahora. Y decir que Gran Bretaña tenía que vender sus naves de superficie y encima no volver a comprar, y si ellos... Entonces, aparentemente habrían tenido una reunión y habrían llegado a la conclusión de que necesitaban una guerra para poder sostener a la flota de superficie de Gran Bretaña. Esto fue un plan de largo plazo, porque esto se hizo en el año 1979 y llegamos al 82. Yo tengo la firme sospecha de que la Armada sí sabía desde el momento, inclusive yo creo que sabía de cómo se había originado el plan. Y esta sospecha me la da el tema de que el almirante Anaya, en la cena de camaradería de fin de año del año 1981, él es el único que hace referencia a que ya había que recuperar Malvinas, con otras palabras. Es decir, la Junta Militar estaba, que ya no estaba la Junta original, Videla, Macera y Agosti, ya estaba Galtieri, Anaya y Lamidoso. Yo creo que ellos no sabían nada al comienzo, sino cuando la Armada presenta un plan de operaciones, pero, y acá vienen todos los sospechosos, por eso traten de prestarle mucha atención a esto porque es un enredo fantástico. La guerra no se tenía que dar. No tenía que haber una guerra. Lo que tenía que haber era, como cuando éramos chicos, decíamos una guerra de mentirita. ¿Por qué? Para los armadores de barco, el único país que en ese momento, en el año 79, estaba adquiriendo naves era justamente Argentina. Y no podían hacer ninguna cosa en contra de Argentina. Para ellos, nosotros éramos un país
amigo y socio. Por esa razón es que una guerra se planeó así por la superficie, muy por encimita, un engaño, velo y engaño, para bueno, justificar, como reitero, la presencia de la flota de mar, la flota de superficie británica. Entonces, la idea que tenían ellos era que nosotros recuperáramos y nada, no había sangre. Fue tan mentirosa la historia, pero tan mentirosa la historia. A nosotros se nos indicó que lo escribió un libro, pues, pero en su momento nos supo comentar que el operativo de recuperación iba a estar dado para el 25 de mayo. Esto quiere decir que el 25 de mayo iban a estar las Malvinas recuperadas para el patrimonio nacional, lo místico, ¿viste? Lo romántico, en una fecha cara a los intereses nacionales. Pero, ¿cuál era la estrategia? Que a partir de la primera o segunda semana de julio, la plataforma submarina del Atlántico Sur, para que aquellos que creen todavía que los británicos y los españoles la van a poder explotar el petróleo que hay ahí, la plataforma submarina se congela. Entonces lo único que pueden navegar, a pesar de que se ve el mar, no se ve el hielo, pero lo único que pueden navegar son buques polares o buques rompehielo. Y esa invernada dura como 3 meses. Así que la Argentina iba a tener 3 meses, digamos, para obligar a Gran Bretaña, para sentarse en la mesa de negociaciones y demás. Pero ¿qué iba a pasar? Igual iban a enviar la flota de mar, pero hasta ahí, hasta cerca de Malvinas, nada más. Era una colonia que se les había sublevado, bueno. Y con eso pensaban justificar la presencia de la flota de mar. Pero claro, Margaret Thatcher, como primera ministro, era en Gran Bretaña fue el peor gobierno que hubo. El peor gobierno. Los británicos la querían matar. Esta mujercita venía con gran caída libre de su partido y de ella. Cuando se entera del plan, ella no quería eso. Dijo, le vamos a dar una lección a la Argentina. No, pero mire que la Argentina, no, le vamos a dar una lección a la Argentina. Entonces, teníamos un canciller constantemente, no sé, no se le veía mucha uña para guitarrero, como decimos los argentinos, ¿no? Entonces sufre el engaño del adelantamiento. Oscar Camión tiene mucho que ver. Oscar Camión era viceministro de Defensa. El ministro de Defensa era un demócrata de nombre Amadeo Frugoli, el mendocino, que no existió. Lo desplazaron y quedó Oscar Camión porque, bueno, Oscar Camión tenía enlace con la masonería y demás. No nos olvidemos que era ministro de Defensa cuando el famoso contrabando de armas de Menem. Y Guido Di Tella, que mucha gente dice que era un funcionario argentino que estaba destinado a Gran Bretaña. No, mentira, Guido Di Tella no era funcionario. Guido Di Tella vivía en Gran Bretaña, sus hijos habían estudiado en Cambridge, y su trabajo era en el Foreign Office, en un departamento así, sería como para asuntos latinoamericanos, asuntos sudamericanos. Pero no era funcionario. Pero sin embargo, ellos colaboraron para el adelantamiento del conflicto. Entonces, justamente lo engañaron mal y le dijeron que en ese momento era la oportunidad porque la Comunidad Económica Europea, lo que hoy se conoce como Unión Europea, le iba a brindar apoyo a la Argentina, cosa que jamás existió. Y que realmente que se lo haya creído constantemente, habla más constantemente de lo que nos engañaron, ¿verdad? Entonces él le dice a Galtieri que ahora es el momento. Entonces se adelantan las operaciones para el 1 de abril. Por eso es que habían fuerzas, parte de las Fuerzas Armadas que no sabían
no sabían de este planeamiento. Porque al adelantarse, lo que tenía que suceder en mayo, que se podría haber propagado en abril, no hubo tiempo de hacerlo. No hubo tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Y porque todas estas reuniones en la ONU y demás se daban en la última semana, entre la penúltima y última semana de marzo. ¿Qué tiempo había de preparar bien las tropas? Entonces lo único que estaba bien preparado y bien planeado era el operativo de recuperación, la operación Rosario. Porque eso era lo que iba a sucederse el 24 de mayo. Cuando a mí la centenaria de conferencias que daba me dice que Argentina, cómo se iba a enfrentar, que Argentina no iba a la guerra. El vicealmirante Busser, que estaba a cargo, por eso te digo la Armada la que tiene que ver en todo esto, estaba a cargo del operativo de desembarco y de recuperación, le dice, ellos tienen que frenar la operación de recuperación por varias horas debido a la marea muy alta. Por eso llegan el 2 de abril. Entonces, él arenga a las tropas porque los que iban adentro de los buques, salvo los oficiales de alta graduación, los demás no sabían qué pasaba, a dónde iban, porque encima tenían que convivir con comandos de ejército, gente de fuerza aérea, los de la Armada, bueno, no entendían de qué se trataba. Entonces Busser hace una arenga y les dice que van a recuperar Malvinas. Pero lo más importante de la arenga es que él dice no provocarle bajas al enemigo a pesar de nuestras propias bajas. Esto era recuperar Malvinas de forma incruenta. Porque te imaginas que a nuestros usos tácticos, a nuestros lagartos de la Armada, a los comandos del ejército, 70 ingleses que estaban ahí les duraron 2 minutos. Entonces, sin embargo, lo metieron preso, bueno, lo llevaron vía Uruguay, y de Uruguay fueron a parar a la isla Ascensión, de la isla Ascensión a Gran Bretaña. No se... Sí, decime. Aprovechando el tema de del entrenamiento, esa es una de las preguntas que yo tenía, era con qué tanto armamento contaba Argentina y con qué tanto entrenamiento. Esto fue un tema que usted sabe fue bastante discutido, tanto el armamento que contaba Argentina como el entrenamiento. Mira, esas discusiones siempre se dieron en el marco de la ignorancia. Las Fuerzas Armadas cometieron un error muy grande, porque estábamos dentro de un gobierno militar. Era de esconder todo y tapar todo. Si hubieran abierto los canales de comunicación hacia el pueblo, no tendríamos estos desastres que tenemos, con la lucha antisubversiva, etcétera. Todo debería ser más claro. El armamento nosotros estábamos bien. Estamos bien posicionados. Está bien, teníamos aviones viejos, pero lo que teníamos era la formación de los pilotos. Sí. En ese tiempo, las Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea, nosotros teníamos como materia de filosofía a Jordan Bruno Genta y su nacionalismo argentino. Entonces, la Fuerza Aérea, no puedo hablar por las otras fuerzas, yo no estudié las otras fuerzas, pero la Fuerza Aérea Argentina éramos por aquel tiempo el arma más nacionalista que ibas a encontrar. No ibas a encontrar masones, como la Armada, ni liberales, como el Ejército. Ahí éramos todos parejitos, todos teníamos una conciencia de la defensa de la soberanía nacional. Entonces eso suplantó algunas cosas, sobre todo el material aéreo. Fíjate que después de los ataques aéreos a las naves británicas, en todo el mundo las armadas reconfiguraron su rol de combate. Porque se dieron cuenta que un avión de 40 años, como era la 4,
y les podían tener una nave moderna como eran, qué sé yo, Chef y todo lo demás. En el armamento liviano estábamos iguales. Nada más que nosotros en armas cortas teníamos más poder de fuego que ellos, porque el personal militar, ya no me acuerdo, sí, creo que todavía lo tenían. Bueno, los oficiales usaban las pistolas 9 milímetros y nosotros usábamos las pistolas 11,5 milímetros o la 45, según la policía. Ellos tenían pistolas Walter P38 y después se me ocurrirá que te cuento una anécdota con eso, personal. Nosotros teníamos fusiles FAL, teníamos los tres tipos de fusiles FAL. El uno, que fue el primero con licencia belga, el 2, que ya era más de plástico y traía otros componentes, y el 3, que era el FAL-PARA, que se le rebatía la culata, que era el que usábamos nosotros, porque al sentarnos en el cañón, no podíamos sentarnos con los fusiles que tenían largas culatas porque te tocaba el respaldo. Entonces el fusil para era el que tenían. O sea que esperábamos el cañón, pero teníamos el fusil en la espalda. Ellos tenían los lanzamisiles de hombro, los Blowpie. Nosotros teníamos los lanzamisiles de hombro, los SAM-7, que fueron un regalo de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi nos regaló a la Argentina los lanzamisiles SAM-7, obviamente de fabricación soviética, que eso lo usaban un par de oficiales de la Fuerza Aérea. Me acuerdo que había uno que vive, no sé si ahora vive en Mendoza, pero había un ex oficial que desde un faro que estaba ahí cerca de la pista de aterrizaje, desde ahí disparaba por el SAM-7 a los cazas británicos. En la artillería antiaérea teníamos, bueno, la Armada, poquito, llevó cañones de un solo tubo, marca Bofors. Digo la marca porque hay gente que le interesa estas cosas. Nosotros teníamos los cañones Rheinmetall de 20 milímetros, los Oerlikon de 35 milímetros que tenían su propio radar de adquisición. Si bien nosotros no podíamos operar en las noches, pero el de 35 sí. Y el ejército llevó su sistema de lanzamisiles Roland. Así que en materia antiaérea estábamos bien posicionados. Y nada más. Lo que pasa es que los británicos, ellos tenían el factor desequilibrante en las naves, los barcos. Tenían lanzamisiles Sidar, que tenían muchísima altitud. Nosotros nos derribaron un Learjet, creo que a 15.000 metros de altura. Una barbaridad. Ni con los cazas podíamos llegar a esa altura, a esa altitud. Y bueno, y tenían, ahí dice que la llamada en 15 minutos finaliza. Entonces, en materia de armamento estábamos igual. En materia de entrenamiento, yo pediría que se remitan a los videos en YouTube de los soldados británicos de la época. Ellos le van a saber decir si estábamos entrenados o no para combatirlo. Sí. Ellos le van a decir. Ellos tuvieron 3 veces más muertos que nosotros y 3 veces más heridos que nosotros. Pero como Gran Bretaña miente y acá en el país le hacen de segunda guitarra, no hay forma de que eso salga a la luz en forma oficial. Sí sé que es así porque con la desclasificación del secreto británico, ellos ya están hablando de 1.090 muertos, y eso lo tenemos que multiplicar por 2 para los heridos, y nosotros 632, porque tampoco son 649. Pusieron 17 muertos de más que murieron en el continente, no en combate. Ellos estaban destinados en Caleta Olivia, Comodoro, etcétera, etcétera. Murieron por distintas razones, pero bueno, la realidad de los muertos británicos argentinos son 632. En la Argentina se miente mucho, con eso se esconde mucho, ya sea por intereses para no pisarle los callos a nadie de afuera,
por cosas que como ya se dijeron así, hay que seguir diciéndolas así, porque si no se altera todo. Así que bueno, eso es lo que a nosotros nos pasó y eso es lo que nosotros vivimos. Tocó un tema, ¿no? Hay dos Yo cuestiones. un día, no hace mucho tiempo... Ay, perdón, se me despausó el sonido. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho. Bien. Le decía, justo usted tocó un tema del tema de la desclasificación de archivos. Justamente ayer creo que salió la noticia, o anteayer, o capaz que ya es vieja y yo la leí ayer, de que quieren no abrir los archivos hasta el 2072. No es así. Es una noticia, evidentemente una noticia vieja. Ese fue el secreto que había impuesto Margaret Thatcher en su momento. Pero cuando ellos tuvieron el primer ministro que era de la India, que era indio, el tipo clasificó todo. No quería secretos. Entonces ahí sale que ellos perdieron aproximadamente 150 aeronaves en varias acciones, entre ellos en el hundimiento del portacontenedores de Atlantic Conveyor, donde venían aeronaves ensambladas y para ensamblar, más toda la logística que ellos necesitaban y que bueno, no recibieron. También por acción de la artillería antiaérea y por accidentes de ellos mismos. O sea, habrán pensado que el viento del sur era fácil de controlar, ¿viste? Tenían accidentes, algunos aviones iban a atacar a Malvinas y como la flota se tenía que correr porque venían los aviones del continente, los tipos cuando pegaban la vuelta se les acababa el combustible y no llegaban a los aviones. Entonces se desparramaban ahí. Sí, y eso bueno... Yo quiero dejar la constancia de que yo supe de un solo derribo aire-aire, es decir, un avión de la Fuerza Aérea, un avión argentino o un avión británico. Supe del derribo de un par de helicópteros hechos por los Pucará que estaban basados en Malvinas, pero no hubieron combates aire-aire. Los aviones nuestros se dedicaron solamente a atacar las naves, atacaban y tenían que pegar la vuelta al toque porque tenían no más de 1 minuto y medio de combustible. Así que era improbable que se pudieran poner en el aire a hacer versiones de ataque, atacar junto con un Harrier, porque simplemente no hubieran vuelto, no hubieran podido volver. Así que el que diga que la Fuerza Aérea derribaron aviones aire-aire, no es así. Bueno, justamente eso, ¿no? Lo que usted había dicho, primero el tema de las bajas, que fueron mucho más las bajas del lado inglés, y el tema de la pérdida militar y económica que tuvo Inglaterra, porque ellos tenían los armamentos de última generación, y como bien decía usted, el Pucarán es el que se hizo acá en Argentina, ¿no? Claro. Teníamos armamentos propios y que fueron quedando del 55, de los 60... aviones ya casi claro, casi todos los aviones que tenemos nosotros arrancamos que bueno, teníamos más, los sabres norteamericanos eran de la década del 50, cuando los yanquis le tiraron abajo el proyecto Perón del Pulqui para vendernos los sabres. Los Morán eran un avión de entrenamiento y podían servir para ataque, pero eran no eran rivales para combatir a los británicos. Los A4 procedían de la guerra de Corea. En Corea los yanquis utilizaron los Skyhawk A4. Los Mirage, no, eso no había estado en ningún conflicto, pero los Dagger sí, que es el Mirage reconfigurado en Israel. Es un avión que igual es Mirage, pero nada más que lo reconfiguraron como caza bombardero. Eso sí, cuando vinieron a Mendoza me contaba la gente de acá de Mendoza que venían hasta con el fuselaje agujereado, porque eran
Dagger, que habían estado en la guerra de los 6 días entre Israel y Arabia. O sea, sí, eran aeronaves viejas, muy viejas. Las únicas aeronaves nuevas que participaron fueron los Super Étendard, que tuvieron 1, 2, 3 participaciones: la del hundimiento de Sheffield, la del hundimiento del portacontenedores Atlantic Conveyor y el ataque al Invencible, que en realidad después al Invencible lo terminan averiando muy mal, con seria sospecha de que haya sido hundido a lo que se haya hundido los días por los aviones A4C de la Cuarta Brigada Aérea de acá de Mendoza, que lo que ellos hacían eran, el Super Étendard le enviaban las coordenadas del blanco y le reprogramaban directamente, electrónicamente, la memoria al Exocet. Entonces el piloto de la Armada lo único que tenía que hacer era más o menos unos 40 kilómetros del blanco, eyectaba el misil y él se iba. No seguía el misil para rematar el blanco. Los que se dedicaban a rematar el blanco eran los aviones de la Fuerza Aérea, que siguiendo la estela del misil, como el misil ya lo iba a llevar directo al blanco, ellos ahí aprovechaban y atacaban. Pero esas fueron las únicas 3 intervenciones que tuvieron los Super Étendard, de lo que yo recuerdo. Y todo fue lo mismo. Bien. Teniendo, como teníamos en cuenta, esta información que, por mi parte, bueno, soy joven, pero hubo un tratamiento de ocultar lo que ocurrió en Malvinas durante todos los 90. Yo me acuerdo cuando era chica, los campamentos que se hacían, los veteranos de Malvinas, ahí era enfrente de la Casa Rosada, que hubo todo un ocultamiento y que recién a partir del año 2006 se empieza a nombrar nuevamente Malvinas muy de a poco, ¿no? Se empieza a hablar nuevamente de Malvinas. Entonces, bueno, mira, esto... Sí. No, ¿por qué piensa usted que hubo este tratamiento de ocultar Malvinas y nada, más que nada de esconder a los héroes de Malvinas, ¿no? Mira, acá vamos a tener que... Voy a hacer algunas aclaraciones porque no todo lo que parece es... Acá en el año 83, cuando asume Alfonsín, Alfonsín aplica el sistema de desmalvinización. ¿Por qué aplica la desmalvinización? Porque no querían, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que el pueblo argentino supiera lo que había pasado en Malvinas. Porque eso era envalentonar al pueblo argentino. Y a ellos les sigue conviniendo, hasta el día de hoy, con la complicidad política de siempre, les sigue conviniendo tener un pueblo posible bruto, lo más bruto que se pueda. Y desconocer lo que había pasado, bueno, era justamente parte del proyecto de desmalvinización. Entonces, a nosotros nos visibilizó e invisibilizó la causa, juzgó a las juntas, una cosa que las hubiera jugado por el tema de la dictadura militar, y otra cosa es, pero faltaba algo, entonces armó la comisión Rattenbach para juzgar a las Fuerzas Armadas por los actos de guerra de Malvinas. El asunto era el aniquilamiento total y el ocultamiento total. Los campamentos que estaban en Casa Rosada, hubieron 2. Uno era de los cuadros y ex cuadros que habían combatido, porque habían leyes que no los alcanzaban y habían algunos ex soldados conscriptos veteranos que se habían esforzado para atacar a los que habían sido militares. ¿Por qué? Porque venían con el furgón de cola de la desmalvinización. Por eso aparecieron películas como Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego. Era todo tendiente a hacer quedar al personal militar como cobarde y, usufructuar con eso. Pero hubo otro campamento, eso se solucionó a medias a partir del 2005. Pero hubo otro campamento que era el famoso campamento TOAS, o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que eran los que habían estado movilizados en el continente
a 700 kilómetros del conflicto, con un océano en el medio, y que después, cuando empezamos a recibir nosotros algunos beneficios, ellos también querían recibir beneficios en parte iguales. O sea, querían equipararse con alguien que había estado en Malvinas, que había estado combatiendo, que había sido prisionero, cuando ellos en el continente no pasaron por ninguna calamidad. Ese era otro campamento que también se asentó en Casa Rosada, que ahí aparece cuando, ¿cómo se llamaba el ministro que tuvo el tema de los DNI? Que era de Cristina. Randazzo. Dijo reconocer a este sector, por lo movilizado, sería una estafa económica y moral para el Estado argentino. Eso no lo reconocían. La justicia nuestra, bueno, la justicia, ¿no? Pero ahora tenemos muchos movilizados de estos que han sido nombrados por la justicia como veteranos de guerra por sentencia judicial. Algún juez consideró que ellos también merecían y algunos que hicieron juicio le dieron esa categoría. Bueno, pero esos campamentos tenían esa finalidad. No era no reconocer. Nosotros nos reconocieron ya un poco a partir de la década del 90 en adelante y por acción directa de las organizaciones, no por motivo, digamos, por iniciativa del poder político, sea cual fuere. Ahora, yo quiero dedicar estos minutos a algo que yo, como dije en el espacio, yo no tengo ideología política. Para mí mi política es el país, es la soberanía nacional. Pero yo no voy a ser tan necio de no reconocer que Néstor Kirchner fue el que nos ayudó a nosotros con las pensiones de guerra al final, ¿no? Teníamos, pero era muy poco. Y nos ayudó a que se potenciara el programa veterano de guerra dentro de PAMI. Está bien, sigue estando pendiente el tema de la psicología, pero bueno, algún día. Y Cristina Kirchner, siendo senadora, cuando Manco Scioli nos tiró un proyecto ahí en el Congreso, estábamos en el Congreso nosotros, y la escuchamos, y ella dijo, les voy a pedir que no toquen ni se metan con mis veteranos de guerra. El kirchnerismo nosotros, de la misma manera que potenció cuestiones de derechos humanos inexistentes, promovido por un grupo de soldados concretos que se cambiaron a una ideología política, con una mentira que hasta la Suprema Corte de Justicia la tiró abajo, pero bueno, a la causa Malvinas y a lo que era la soberanía, el kirchnerismo le dio mucha más impronta que la que le dio el macrismo, la que le dio Alberto Fernández, aunque Alberto Fernández mantuvo una línea y olvidémonos de que este tipo... Hugo, no sé si se me escucha. Perdón, estábamos hablando, antes que se cortara, del proceso de desmalvinificación, ¿sí? Desmalvinización. Desmalvinización, perdón. Sí, es medio enredado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, la razón fundamental fue esa, destruir a las Fuerzas Armadas, no dejar que el pueblo supiera la verdad sobre lo que había pasado en Malvinas, que tampoco supiera la verdad cuáles eran las intenciones del gobierno sobre el tema Malvinas, y hablamos siempre del gobierno radical, ¿no? De Alfonsín para acá. En el proceso de desmalvinización, Menem no lo tomó totalmente, pero tampoco se volvió muy loco. Tuvo cosas absurdas, como enviarle ositos de peluche a los habitantes de Malvinas, cuando tenía a Guido Di Tella como ministro de Relaciones Exteriores. Se lo puede buscar tranquilamente porque fue... Entonces, nosotros que nos estábamos organizando, valga la redundancia, en organizaciones a nivel nacional,
Mi organización de acá de Mendoza fue la base fundadora de la Federación Nacional, allá por el año 89. En el año 90 nosotros, bueno, arrancamos con los actos oficiales y demás. Nosotros lo primero que hicimos, no sé si habrá sido en el mismo 90 o 91, fue generar a nivel nacional un boicot sobre los productos británicos. Me acuerdo que estaba Alderete en PAMI, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, dentro del proceso de desmalvinización, nosotros tuvimos que empezar a buscar opciones y alternativas, porque Menem tampoco era la respuesta. Era una cosa muy chata. Así que hicimos a nivel nacional campamentos en plazas públicas con la consigna de que no compraran productos, no se compraran los productos británicos, Sí. y poníamos cuáles eran los productos británicos, que por ahí vos no sabés, pero hay productos que son ingleses y vos no sabés que son ingleses. Entonces, pero nosotros sí sabíamos cuáles eran. A tal punto llegó la escalada de esto que el entonces embajador británico en Argentina se reúne con Alderete para manifestarle la preocupación del Reino Unido por lo que estábamos haciendo los veteranos. Gobierno, bien, gracias. Entonces nosotros seguíamos luchando con el tema de la desmalvinización, a tal punto que nosotros hablábamos que el hundimiento del crucero Belgrano había sido un crimen de guerra y ningún gobierno nos dio bolilla, ninguno. 323 hombres se fueron al fondo del mar y no había forma de establecer la culpabilidad del Reino Unido. Pero bueno, la experiencia nos fue dando las lecciones, ¿no? Hubo que moverse mucho legalmente, mucho, jurídicamente, para lograr hacer la denuncia en el Tribunal Superior de La Haya, pero para llegar a esa instancia teníamos que lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que declararse incompetente para poder continuar el trámite de gestión. Hicimos la denuncia hasta el año, bueno, no sé, habrá sido 95, por ahí. Logramos traer al comandante del submarino Conqueror, el británico, el que hundió el crucero Belgrano, en calidad de testigo, a declarar a los tribunales de Comodoro Pi. Ahí estuvimos presentes. Donde el tipo confirma que la orden del hundimiento del crucero la recibe directamente de Margaret Thatcher. Explica los procedimientos que sería ahora, no tiene mucho sentido explicarlo, pero que nosotros los entendíamos, obviamente. El tipo ahí, con esa declaración, nosotros teníamos la puerta abierta para traer a Margaret Thatcher, eso es lo que nos habían dicho desde La Haya, para traer a Margaret Thatcher acusada lisa y llanamente de criminal de guerra. Pero en ese momento sucedió un hecho que escapó a nosotros, y es que no puedo recordar qué pasó con Pinochet en Gran Bretaña y bueno, y se fue todo al carajo. Perdón la expresión. Pero nosotros estábamos a punto de traerla a Margaret Thatcher a declarar acá a la Argentina y con serias posibilidades de que pudiera quedar detenida. Según siempre lo que nos avisaron los abogados, que entre ellos habían dos abogados que eran veteranos de guerra y había uno que estaba destinado en el Comité de Descolonización de la ONU. Así que teníamos el aparato más o menos aceitado. Eso lo tuvimos que hacer nosotros. Nosotros le pedimos al gobierno que fuera actor directo de estas denuncias. No nos dieron bolilla. No nos dieron bolilla. Entonces la desmalvinización fue todo eso. Fue todo eso. Las luchas nuestras por nuestra mejora. No hay que olvidarse que a los soldados conscriptos lo dieron de baja honrosa en el año 82, antes de que terminaran su servicio militar, pero nada más. Nada más. Yo supe estar en una reunión
en momentos que yo viajaba bastante a Buenos Aires por todo este tema, donde en una de ellas había gente que había estado con el famoso general Viñones, que es digamos, el que fue designado por alguien, o por algunos, como presidente de transición para allanarle el camino a Alfonsín a la presidencia de la Nación en diciembre del 83. Piñones se preocupó por otras cosas, pero no por haber dicho, y lo dije públicamente ahí en esa reunión, dije, yo creo que en lugar de preocuparse por ver cómo sale bien parado o mal parado el ejército con el tema de la lucha antisubversiva, por haberle dado, aunque sea a los soldados conscriptos que volvieron de Malvinas, una vez mensual, aunque sea la jerarquía de cabo, la jerarquía más baja, pero que les iba a permitir tener unos pesos en el bolsillo y aparte tener acceso a las obras sociales de las Fuerzas Armadas. No, pensaron como siempre con los pies, no con la cabeza, no prevén. En este país no se planea futuro, jamás. El único que planeó futuro fue Perón. Por eso que Perón es el único estadista que hemos tenido como presidente. Pero ninguno más programó a futuro. Nadie previó que íbamos a tener conflictos sociales con los veteranos de guerra, porque yo, bueno, en mi caso seguí 6 años más dentro de la fuerza en actividad y muchos se retiraron, pero ellos se quedaron sin nada. Por esa razón, cuando muchos escuadros empezamos a conformar las organizaciones, en las organizaciones estábamos solamente los que habíamos sido cuadros militares y estábamos de baja, o sea, ya somos civiles, y ex soldados conscriptos. No aceptábamos ni retirados ni personal en la actividad porque y los mismos retirados y gente en actividad ni siquiera se acercaban a las organizaciones, aunque más no sea para ver si había un colimba o un compañero de ellos ahí en ese lugar. O sea, el estado de abandono fue paulatino, pero nosotros, en nuestra resiliencia de combatiente, y aparte éramos más jóvenes, teníamos siempre la capacidad de ubicarnos. Teníamos esa ubicuidad donde decíamos, bueno, si esto no va por acá, va por acá, y no bajábamos los brazos. Así fue que conseguimos todo. Yo te digo inclusive, y al que escuche esto, que si lo quiere creer, que lo crea, si no, que no lo crea, personalmente me da lo mismo. Yo solo soy, Dios y yo y algunos compañeros más, somos testigos de lo que pasó. El 2 de abril, la fecha del 2 de abril, el feriado del 2 de abril, salió de esta cabeza que está acá. Aunque cueste creer. ¿Por qué razón? Porque la Federación Nacional, durante aquellos años, no la de ahora que ni siquiera sé si existe, pero en aquellos años, sobre todo en la década del 90 y un poco más en lo que fue el comienzo de la década del 2000, nosotros trabajábamos ampliamente. Hacíamos 4 o 5 congresos federales por año en distintos lugares, en distintas provincias, donde no solo iba a congresar, iba como congresar la cantidad de veteranos por provincia conforme la cantidad de veteranos que tenían en provincia. Nosotros teníamos, por ejemplo, Chaco, provincia de Buenos Aires, eran siempre 8, 9, 10, todo el grueso de los veteranos estaban ahí. Nosotros siempre éramos 2 porque en aquellos tiempos teníamos solamente acá en Mendoza 110 veteranos de guerra. Entonces, bueno, en un congreso federal que se hizo en Buenos Aires, debe haber sido ya por el año 97, en ese momento había una apertura tibia, pero había con el menemismo. Entonces, bueno, lo hicimos en el predio de la AFA, que siempre nos prestaba el predio, los congresos federales duraban una semana. Ahí nosotros estábamos durante el día y la noche nos íbamos a dormir a cualquier lado.
Entonces la comisión directiva de ese momento, que estaba, si no mal no recuerdo, el hermano del sargento Cisnero, el perro Cisnero, Héctor Beiroa, que había sido conscripto del ejército, me parece, César Trejo, de la Armada, bueno, sí, era una mesa interesante. Toda gente que éramos muy amigos. Entonces ellos ponen sobre la mesa, nosotros no sabíamos de qué se iba a tratar, entonces se pone sobre la mesa el hecho de que necesitábamos buscar una fecha para la conmemoración de la gesta de Malvinas. En contrapartida, la fecha que había puesto Alfonsín, que esa fue otro proceso de malvinización, que era la del 10 de junio, que fue cuando lo echaron a Benet de Malvinas. O sea, el 10 de junio de 1833 fue cuando a Benet le meten un boleo y se va, lo sacan de Malvinas a ella, todos los argentinos que estaban ahí. Nosotros decíamos, ¿por qué razón si tenemos fechas contemporáneas? No. Malvinas no fue una guerra que se había armado hacía 200 años. Bueno, entonces nos pide la mesa directiva que todos los compañeros veteranos buscáramos una fecha. Pasamos a un cuarto intermedio. Yo había ido con un ex soldado conscripto de ejército que había perdido parte de su pierna al pisar una mina, era del regimiento 7 de La Plata. Renato Ruiz, es uno de los 4 que quedamos acá en Mendoza de esa época. Y bueno, directamente yo te digo porque fue así. Le dije, mira, Renato, vamos a ver qué fecha proponen las demás provincias. Pero nosotros tendríamos que proponer el 2 de abril. ¿Por qué no se proponía el 2 de abril? Porque el 2 de abril había logrado Alfonsín que el 2 de abril fuera una mala palabra. Entonces ni siquiera en las Fuerzas Armadas se hablaba del 2 de abril. ¿Me entendés? Sí, la Fuerza Aérea conmemoraba su bautismo de fuego, del 1 de mayo, bueno, toda la historia, pero no se hablaba del 2 de abril. Era mala palabra. Le dije, bueno, vamos a ver qué proponen. Nosotros, yo voy a levantar la mano al final, la última provincia. Y de ahí, si alguien propone el 2 de abril, nosotros lo vamos a apoyar. Y si no, lo proponemos nosotros. Bueno, quedamos así, nos llaman de vuelta, vamos a la reunión y empezaron a poner fecha del ataque al Monte Tumbler, del London, del 2 de Hermanos, bueno, ataques así, fallecimientos de veteranos que estaban o habían comenzado a hacer cosas por el sector. Nadie propuso el 2 de abril. Nadie. Entonces la mesa dice, bueno, faltan los compañeros de Mendoza. Levanté la mano y le digo, Mendoza propone el 2 de abril. Y eso había que fundamentarlo, no era así nomás. El fundamento era un poco medio largo, pero el extracto de fundamento era que yo les dije, mire, el 2 de abril fue la única vez en la historia del país, y hablamos de 1810 para acá, donde todo un pueblo, sin distinción de razón social, ideología, se unió y se reunió, no solo en Plaza de Mayo, sino en las plazas principales de las provincias, para festejar la recuperación de Malvinas. No sé, un ejemplo estúpido. A lo mejor había un militar saltando y al lado tenía un montonero, ¿viste? Porque no existía ninguna rivalidad, existió una polarización general de alegría por haber recuperado Malvinas. Bueno, después dije el resto del fundamento y se pasa otro cuarto intermedio y empiezan las provincias a acercarse. Dice, che, Mendoza, provincia de Buenos Aires va a respaldar, los va a apoyar, listo. Chaco los apoya, bueno, Santa Cruz los apoya, bueno, Salta los apoya, y así. La conclusión es que fue un apoyo unánime y quedó establecido el 2 de abril como conmemoración. Éramos inexpertos, porque nosotros pusimos Día del Veterano de Guerra y Caído en Malvinas. No especificamos el tema veterano de guerra, tendríamos que haber puesto Día del Combatiente de Malvinas, vivo o muerto.
entonces no hubiéramos tenido la infiltración de movilizado. Ahí te mandé un diagrama a tu WhatsApp para que después, si querés, lo pegues. Pero bueno, en ese momento la mesa directiva dice, bueno, Mendoza tiene como es la ganadora, tiene la obligación de preparar el anteproyecto de ley y dárselo al diputado nacional por Mendoza para que lo presente en el Congreso. Nosotros acá la agrupación nuestra, que en ese momento era la más poderosa, teníamos socios adherentes de nuestra agrupación, de nuestra organización, a legisladores y otros políticos. Ellos sabían que entraban a la asociación como argentino y no como senador, general. No, macho, acá voy a entrar como argentino. En donde saqué la chapa dura lo que dura un pelón en la nieve. Así que bueno, teníamos al diputado Víctor Fallat, fallecido ahora, pero el hijo está dentro del gobierno de acá de Mendoza. Le llevamos, con otros dos compañeros más, el anteproyecto de ley. Mi señora es testigo de lo que me costó hacer ese anteproyecto de ley, porque yo estaba acostumbrado a hacer anteproyecto de ley, pero no de ese tipo. Bueno, me acuerdo que jocosamente lo dice, che, pero le voy a cambiar algo del término, porque esto parece más un comunicado número uno. Sí, hombre, si usted se la rebusca. Bueno, después el tipo nos regaló el video de la sesión. Leyó el fundamento que era del original modificado al lenguaje político, al lenguaje de los legisladores. No tuvo ni siquiera una abstención. No sé, ¿cuántos diputados había? 243. Los 243 levantaron la mano. Ese fue el proyecto general del 2 de abril. Después de la última reunión, porque yo aparte era uno de los tantos vocales que había en la Comisión Nacional, no solo la Federación, que ahí era una cuestión orgánica de la Comisión Nacional, ya era más representante de provincias, etc. Hubo una reunión con Néstor Kirchner al año siguiente de que asumió como presidente, donde, bueno, es ahí a donde él nos dijo, ustedes van a tener una compensación por los actos de servicio, todo lo que pasamos a tener las 3 jubilaciones mínimas como pensión de guerra, y la obra social de PAMI es el área de veteranos de guerra, un área diferenciada, no mucho, pero diferenciada. Y ahí se le pidió también el tema del 2 de abril, porque el 2 de abril, si caía un martes, lo pasaban para el lunes, lo pasaban para el viernes, lo corrían, iba y venía el 2 de abril. Y dijo, eso no puede ser. Va a quedar fijo como está fijo el 25 de mayo y el 9 de julio. Porque es una fecha histórica que representó, de la misma manera que el 25 de mayo y el 9 de julio representó la movida de un pueblo, bla, 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 el 2 de abril representó eso también. Porque no hay que olvidar que nosotros habíamos sido militares y demás, pero éramos pueblo. Nosotros no veníamos de la estratosfera. Entonces, así se armó lo del 2 de abril. Yo creo que, evidentemente, a pesar de que ya a la luz de los años, no haber tenido internet fue una consecuencia importante, pero en algún lado debe haber algún registro de la vieja federación, algún libro de actas de ese congreso. Todo fue por nosotros. Las pensiones también fueron por nosotros. Primero decidimos trabajar en las pensiones para los que habían sido soldados con cripto, porque si ellos no tenían fuentes de ingreso, mucho menos iban a tener la voluntad de espíritu de pelear por la causa Malvinas. Es una cosa normal. Si vos no comés, no accionás. Entonces primero lo hicimos por ellos. Ellos comenzaron a cobrar la pensión nacional creo que en el 91, por ahí. Después para los escuadros. Ahí es donde ellos uno los favores y nos ayudan a nosotros a que podamos acceder a la pensión, que accedimos unos 8 años después que ellos.
Y después en el 2005 se dieron todo lo que habían sido dado de baja obligatoria, que no lo contemplaba la ley anterior, retirados y personal en actividad. Que ahora a esta altura ya no queda ninguno en actividad, obviamente. Pero todo fue por las organizaciones, todo fue por nosotros. Y nosotros nos ayudábamos entre nosotros a nivel país. Nos ayudábamos entre nosotros a nivel país. El tema de la profundización del sector de salud también se generó un poco acá en Mendoza. Porque en la década del 90 había un veterano de guerra que estaba como director de hospitales, Eduardo Hernández. Él se había recibido de médico en el año 81 y había pedido prórroga para poder recibirse. Se recibió, terminó y le llegó la cédula de citación. La única diferencia es que a los que son profesionales, en lugar de que fueran soldados conscriptos normales, les daban una jerarquía base, por ejemplo, subteniente en el caso de él, pero no tenían mando, son de la gente que no tiene mando, son subtenientes en comisión, creo. Pero así fue a parar a Malvinas. Seminario Nacional sobre retroalimentación del virus del SIDA y psicología del síndrome del postraumático de combate. Hicimos acá en Mendoza. Y por supuesto tuvimos el apoyo del gobierno provincial, gracias. Ahora ya somos amigos personales, antes éramos amigos nada más, con Eduardo Hernández. A partir de acá, a partir de ahí, nació la necesidad de conocer el estado de los veteranos de guerra a nivel nacional. Entonces se propició un estudio psicofísico. Las Fuerzas Armadas no participaron, por supuesto, no venían participando, no van a participar ahora. Entonces lo hicimos para todos los veteranos de guerra civil, ex soldados conscriptos y escuadros. Y Eduardo nos asignó un hospital que se dedica al tema de virología y todo acá en Mendoza, se llama el Hospital Lagos Mayores. Entonces íbamos todos allá a hacer nuestro estudio psicofísico. Ese estudio era por duplicado. Uno llevaba el nombre de la persona que se lo había hecho, que se quedaba en archivo en las organizaciones. El otro era anónimo e iba a parar a un centro piloto en Lanús que se había creado para esa situación, con médicos clínicos, psicólogos, psiquiatras. La idea era ver en general lo que era el síndrome postraumático, no en cada individuo, sino en todo el universo. No cortarán como 6 meses, no me acuerdo la cantidad de tiempo, donde cuando llegan los resultados dicen que efectivamente el síndrome postraumático de combate comienza a manifestarse en actitudes autoaniquilatorias a partir del 10º año de producido el conflicto bélico. Y sí, los números lo daban. Nosotros a partir de la década de 90, 91, por ahí, empezamos a tener suicidios, pero a destajo. Te digo, yo creo que ya vamos por los 900 suicidios, sin contar, yo estoy en una asociación, hoy se murió otro veterano, todos los días se está muriendo veteranos, que vos con el síndrome postraumático de combate, tu salud se restringe. O sea, el proceso de vida nuestro, por eso es que los gobiernos no fueron tan generosos de darnos pensiones y demás, porque saben que va a pasar un tiempo donde si vos, que llevabas una vida normal, está bien, cuestión económica, lo que sea, pero no es un síndrome de combate. No has estado en un combate y capaz que vos vivías hasta los 80, 90 años. Nosotros, el proceso de vida más largo que tenemos es hasta los 75, 80 años. Gracias al síndrome postraumático de combate. Y es así, porque te juro por mi vida, que no hay día que yo no reciba un WhatsApp, porque la asociación de que yo estoy acá en Mendoza ahora, integrando, tiene veteranos de todo el país como socios. Hoy se mató uno, por ejemplo, en una moto, que venía con unos compañeros a una juntada acá en Mendoza. ¿Por
qué? Porque se descompensó. Se cayó una lagunilla, se descompensó. Y nosotros tenemos todos esos problemas que, por supuesto, proceden de acá. Las tendencias autoaniquilatorias, o los suicidios, se producen porque nosotros no somos violentos. Bueno, ¿cuántas veces has escuchado a leído un veterano de guerra que le pegó a la familia, robó, asesinó, secuestró, violó? Nosotros no somos violentos. Es más, por ahí sí nos defendemos. Yo veterano, tengo un veterano amigo en Pilar, no sé dónde fue, por ahí en provincia de Buenos Aires, que 3 chorros lo quisieron asaltar y los dio vuelta a los 3. O sea, se metieron con el pescado equivocado. Pero nosotros no somos violentos. Entonces, antes de hacer daño, sobre todo a la familia, preferimos quitarnos la vida. Ese es el resumen final de lo que tenemos ahora. Yo soy muy combativo, te cuento que mañana tenemos un acto acá en Mendoza, en el Cerro de la Gloria, donde a nadie se le ocurrió, se le ocurrió a Luis Petri. Es un tipo que nos aprecia mucho, más allá de las opiniones que podamos tener todos sobre él. Es más, yo alguna vez intercambié teléfono con él y después de tanto cambiar el equipo lo perdí. Pero sin embargo ayer me llegó a mi teléfono la invitación, como le llegó a la asociación, porque van a dejar una guardia permanente de granaderos en el campamento histórico del Plumerillo, que se van a dedicar a eso. Acá se creó el ejército de los Andes y lo menos que puede haber son granaderos. Pero él ha estado visitando la asociación en estas últimas semanas y el tipo está totalmente convencido que a nosotros nunca nos ayudó ningún gobierno. Lo hicimos nosotros, con nuestras luchas. Cuando Fernández Mejía, Gabriela Fernández Mejía estaba en el gobierno con De la Rúa, o antes, no me acuerdo, tenían la intención de quitar las pensiones a los que habían sido soldados con crédito. Nos juntamos 5.000 veteranos de guerra de todo el país en la Casa Rosada. Nos mandaron a reprimir. Le mandamos 60 tipos al hospital Churruca, en calidad de bulto. Se metieron con los pescados errados. A tal punto que el secretario legal y técnico salió al escape a parar todo y De la Rúa dijo que nadie va a anular la pensión de nadie. Tiempo antes también habíamos tenido una cuestión con Vera Figueroa, que era ministro de Trabajo de Menem, con el tema de las pensiones para los que habíamos sido cuadros. También, quería tirar abajo. 3.000 veteranos nos juntamos en Plaza de Mayo para partir hacia la zona del Ministerio de Trabajo. Nos custodiaba gente de la Federal. Bueno, nos custodiaba. Y un representante por provincia, nos paramos frente a la Guardia Policial, le dijimos, tenemos que entrar a hablar con el ministro. No, sí. No, hasta que un correntino, que había pertenecido a los comandos del ejército, le dijo en su idioma correntino que se corrían ellos porque si no iba a correr sangre y no iba a ser precisamente la nuestra. Así que el comisario miró para los costados, vio que la gente de él estaba media ahí, abrió y entramos. Literalmente entramos al despacho de Vera Figueroa y tratamos de ser lo más suave posible y le dijimos que si volvía a vetar el proyecto de ley íbamos a desratizar el Ministerio de Trabajo y que lo tomara como quisiera. Por supuesto no lo vetó. A mí me pasó lo mismo acá cuando un jefe del ejército vetó el tratamiento de la ley provincial de acá de Mendoza. Le dije, si la semana que viene ustedes vuelven a vetar esta ley, usted no llega a coronel mayor. Porque lo pinto de parado. O sea, siempre fue
lucha. Te digo más, para aprobar la ley acá en Mendoza, la pensión de guerra, el martes siguiente, que es cuando la iba a tratar el diputado, estábamos toda la organización y llevamos a nuestro abogado y a la esposa que era escribana. Estamos ahí en la mesa oval, están todos los diputados. Y asegurando de que sí. Por ahí preguntó el diputado, el presidente de la comisión, ¿quiénes son los señores que están en la ley? Es nuestro asesor jurídico y la señora escribana que está tomando nota del compromiso que están asumiendo ustedes de que van a aprobar hoy el proyecto. Se puso como loco. No sé. Cuando terminamos la reunión, sale un diputado y me dice, che, yo lo que necesito, vamos a aprobar ese proyecto. Pero después quiero esa acta. No hay ningún problema. Aprueben y te doy la acta. Te imaginas de a dos manos aprobar el proyecto. Cuando salimos me dice, dame la acta, le digo, usted le dame la acta, por favor. ¿Sabes lo único que había escrito? La fecha. Y dice, usted tendría que ser político. Sí, que me metí muy igual que usted, le digo. No había hecho nada. Siempre fue lucha. Siempre. Hasta el día de hoy, 20 de noviembre. Siempre fue lucha. Ahí estamos ahora justamente con la gente de la asociación viendo un tema de un movilizado que anda queriendo haciéndose atender en el hospital militar, acá, diciendo que él es veterano de guerra. Y el que no sabe, como el que no ve, ¿viste? No se dan cuenta que pueden verificar perfectamente quién es y quién no es veterano de guerra. Pues tenemos que seguir con esa lucha. Yo ya estoy un poco cansado, ¿te imaginas? A mis 66 años, en 41 años que vengo remando en dulce de leche. Ya estoy harto. Pero bueno, la causa Malvinas y la memoria lo necesita. Sí, no, totalmente, Hugo, lo que usted dice, quien mantuvo despierto la causa Malvinas fueron los veteranos y las familias. Eso creo que es totalmente claro. Si hoy es masivo el tema de Malvinas es gracias a todo el trabajo que ustedes hicieron. Yo quería volver a Malvinas y el cese es el 14 de junio, ¿julio? De junio. El 14 de junio. ¿Cómo se entera usted del tema del cese de Malvinas? Mira, nosotros nos enteramos por falta de comunicación. O sea, para hablar del cese del fuego, de la rendición, tenemos que ver que no todo en Malvinas era exactamente lo mismo. No se daban las mismas prerrogativas. Nosotros, por ejemplo, el 13 de junio en la noche, el 13 de junio fue el día más terrible de combate, porque directamente toda la isla Soledad se transformó en primera línea de combate. Atacaban en todos los montes, los tipos se jugaron el todo por el todo, lo poco que les quedaba, hicieron el ataque final. Entonces a nosotros, en el aeropuerto, yo estaba en la defensa entera del aeropuerto, Puerto Argentino, nos dicen que había dos PAC, Patrol Air, bueno, no sé cuántos, son patrullas de combate británicas. Eran dos que equivalían a 4 aviones, ¿no? Son 2 patrullas de 2 aviones cada uno. Que creo que era lo único que les quedaba a los tipos. Entonces orbitaban en el aeropuerto, ya un Hércules había logrado despegar. Ese Hércules preventivamente había evacuado de Malvinas, algo que no se dice, pero que fue así, obviamente yo estaba ahí, no me lo contó nadie. Evacuaron comandos, comunicaciones y la gente de inteligencia. Que eran gente que no podían caer prisioneros. Por eso yo sabía lo que se nos venía. Lo sabía yo y lo sabíamos todos los demás. Ese logró despegar, pero había un segundo avión que no lo dejaban despegar y orbitaban arriba y ya estaba de noche. Ya Malvinas a las 4 de la tarde es noche cerrada. Encima estaba nublado, más noche que eso no puedo pedir, ¿viste? Y entonces nos ordenan
Bueno, los soldados conscriptos nuestros fuera del alcance del fuego. Yo al menos los míos los dejé en el pozo, que lo teníamos con 200 metros del cañón. Y yo me quedé solo en la pieza porque la orden era que solamente los jefes de pieza nos quedábamos ahí. Y abrí fuego a discreción. No me preguntes ahora, no tengo idea. Porque cuando vos se te anochece todo a las 4 de la tarde, no sabes si era a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, es imposible saber. No podías utilizar cosas para ver un reloj, porque todo lo que fuera luz era un riesgo. Así que bueno, nos ordenaron abrir fuego hacia el espacio, al tajo. Entonces éramos 9 cañones de 20 milímetros más los de 35 milímetros que estábamos todos disparando hacia el aire. Alguien alcanzó a hacer un dibujo, y si lo encuentro te lo voy a mandar, que se ve el C-130 despegando y atrás un despelote de cosas luminosas, porque se usaban munición trazante, obviamente, en artillería usa munición trazante. Era dantesco, era realmente dantesco. Nunca nadie me pudo confirmar, ni siquiera los mismos compañeros míos que estaban en el radar, si realmente los 4 aviones regresaron a su portaaviones o a su lugar donde hubieran estado aterrizados, o solamente regresaron 2. Eso no me lo pudo confirmar nadie. Yo tengo esa sospecha en base a algo que podemos hablar, que es interesante como instrucción, la reunión que yo tengo aquí en Mendoza en marzo del año 98 con Rick Holly, que en el año 82 él era capitán médico de los paramédicos británicos que estaban en Darwin. Tengo una reunión con él como de 6-7 horas. Éramos 4, un compañero mío de la agrupación, él y uno de la embajada británica, y es muy interesante. Eso para otro momento más adelante. Así que bueno, cuando el Hércules logró despegar, a mí lo que me vino a la cabeza, dije, si este es el último Hércules, entonces nosotros no volvemos al continente. Y cuando vos tenés 21 años, 22, y tenés un soldado de 19 años, porque no tenían 18, ya los míos tenían 19 años, recién cumpliditos, ¿no? Tenés que tener las condiciones de mando suficientes para no entrar en pánico, porque sabés que si entras en pánico vos, se les destruye la moral a los otros 3. Entonces yo, mi temor, mi incertidumbre, mi duda, un montón de cosas, no se las transmitía a ellos. Hacía que todo fuera natural. Cuando yo llegué al pozo, dice, hijo, primero pudieron, sí, ya despegó el avión, muchachos, vamos a descansar. Bueno, descansar era una especie, era una utopía, lo mismo que comer, o lo mismo que estar seco. Nosotros estábamos el santo día mojados, porque la rosa de los vientos, el Malvina, es en los 180 grados. Entonces se arma como esa llovinita muy finita, esa bruma de agua, y está mojado permanentemente. Por eso usábamos botas de goma. Nosotros no éramos infantes, así que no teníamos que desplazarnos a ningún lado. Podíamos usar botas de goma que las tengo acá en casa. Entonces, no me acuerdo si fue esa noche o la noche anterior, que en el ataque cañonero naval, decían ellos, todas las noches, de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, tiro psicológico, tiro reglado psicológico. A nosotros nos impacta arriba donde tenemos el pozo, bueno, y quedamos encerrados adentro del pozo, porque el pozo tenía estas características. El compañero mío anterior había logrado que le hicieran un pozo más grande, no más alto, sino un poco más grande. Más alto no se podía porque al metro 60 ya te entraba el agua. Entonces él logró
poner todo un nylon negro de varios micrones. ¿Eso qué pasa? Lo que pasa es que la Fuerza Aérea tenía la gente del Grupo 1 Construcciones, y llevaron topadoras, llevaron retroexcavadoras, llevaron de todo. Justamente, entre otras cosas, para hacer trincheras, pozos y demás. Y como la pista de aterrizaje de aluminio, que era para alargar la pista, el 1 de mayo la habían impactado las bombas del Arrow Vulcan, la habían destruido, bueno, entonces logró poner un piso de la parte de pista, lo que evitaba obviamente la humedad, más el nylon, y de techo, aplastando el nylon que salía hacia los costados, otro pedazo de pista. Y arriba era todo turba, todo turba. La turba tiene la particularidad que se empieza a enraizar al poco tiempo. Entonces vos mirás así y no ves nada. Eso era lo que le pasó a los ingleses con el tema de los campos minados, de las minas que pusieron los argentinos, que hasta el día de hoy están, porque no las pueden encontrar. ¿Por qué? Porque cavaban un poquito la turba, ponían la mina, le ponían un hilito de champa arriba y listo, era un prado. Viste que en la guerra, en las películas se ven las protuberancias de la mina. Bueno, acá no, acá era un prado, un césped. Entonces, bueno, y nosotros podíamos salir para minimizar el impacto de que alguien nos descubriera. La salida estaba desde el pozo central hacia la salida unos 8 metros. Entrábamos y salíamos arrastrándonos. Hacete la idea que era la cavidad que puede tener una tumba en el cementerio, un nicho. Era de ese tamaño, para que entráramos y saliéramos arrastrándonos. Pues tenemos la salida vertical y una tapa de la salida champa de turba. Como nosotros nunca estábamos muchas horas adentro del pozo, entonces no se alcanzaba a realizar. Sacábamos la champa, salíamos, poníamos la champa de nuevo y así era. En la bomba que nos tiró la Glamorgan, eso fue, creo que a la Glamorgan le impactaron el 10 de junio. Sí, así que había sido el 9 de junio. Antes de la rendición. Nos cae arriba, porque el pozo estaba como en una hondonada. Y nos mandó la champa de turba hacia abajo, la puerta, digamos. Con lo cual, no teníamos posibilidad de comunicarnos. Entonces, el fierro 9, el fierro era los indicativos que usábamos nosotros en los cañones, yo era el 1, avisa a nuestra central que yo había sido impactado, porque él vio la bomba caer. Claro, me llamaban de la central, yo no podía contestar, no tenía salida. Si estaba enterrado con un soldado. Así que bueno, nos tomamos la tarea de con las palas Linnemann, que son unas palas chiquitas, militares, entrábamos de a uno, obviamente no podemos entrar más, entramos y empezamos a tratar de desarmar la champa de turba, que encima era así de gruesa, era importante. No podíamos hacer más de 10 golpes cada uno, porque nos estábamos quedando sin oxígeno. Entonces, bueno, había que acelerar hacia atrás, nos ayudábamos entre nosotros a salir, entraba otro y así. Estuvimos más o menos unas 3 horas en esa tarea, o 2 horas. Ya estábamos sintiendo la falta absoluta de oxígeno. Cuando uno de los soldados logró hacer un agujero, ahí yo pude sacar la antena de mi radio y mi handy y reportarme y explicarle lo que le estaba pasando. Pero no podíamos hablar mucho porque yo tenía el sistema misiles logueado, y donde descubrían una emisión de radio que mandaban un misil. Pero menos sabía que estábamos vivos. Hasta que pudimos desarmar y pudimos salir. O sea, nosotros no solo teníamos que luchar contra los aviones que nos seguían disparando, que ellos ya mucha más altitud, sino que encima con el cañoneo naval. Encima con nuestras propias limitaciones, porque estás solo. No tenés 50 personas alrededor. No tenés una compañía, no tenés un equipo. Éramos mis 3 pobres piojos y yo. Éramos 4 piojos ahí
y yo trataba de sobrevivir manteniendo el espíritu. Así que bueno, el 14 de junio volvimos a la posición. Yo tenía de los 3 soldados, como nos habíamos quedado sin puerta, nunca más le pusimos champa, ¿viste? Dijimos, bueno, si sube algún inglés que viene por acá y se manda para el pozo, matamos acá abajo y listo. Porque, ¿viste? 2 veces no. Entonces quedaba un tercero de uno de los soldados de guardia dentro del pozo, porque nadie nos afanara nada. Y el resto me acompañaba, uno lo tenía adelante y otro atrás, con largavista y radio para que me avisaran si aparecía algún avión en vuelo rasante, que a veces por ahí no lo podía ver. Y nos fuimos. Yo me senté al cañón, ya lo puse, obviamente el cañón era con un motor rotativo, que era nafta y aceite. Y nada, no vimos así, lejísimo allá arriba, 2 aviones. Por eso yo creo que le quedaron 2 aviones nomás a los tipos. 2 Sicaris, pero muy altos. Mirá que no sé el alcance del misil, la verdad que nunca me preocupé en saberlo. Pero los cañones de 35 milímetros tenían 6.500 metros de alcance efectivo, nosotros 1.800. Y este avión, estos 2 aviones andaban por allá por los 9.000, ni con el ascensor llegaba. Así que, pero me parecía que había algo que no cuadraba, ¿viste? Y de golpe nos avisan por radio que había un cese al fuego. Pero que los ingleses no nos tenían confianza, entonces teníamos que inutilizar los cañones. Yo saqué los 2 tubos cañones, los puse lejos. Otro le supo poner una granada al tanque de combustible, así que el inglés que haya ido a ver el tanque de combustible, yo creo que la debe haber pasado mal. Sí, porque por ahí nos poníamos creativos, viste que los argentinos somos creativos. Y nada, los tipos nos controlaban desde el aire, pero el helicóptero muy abajo. En el caso que nos custodiaron a mí era un chilín, un helicóptero chico, y nos apuntaban con las armas y controlaban que inutilizara el cañón. Y así después seguía con lo demás. Bueno, pasó el mediodía, no sabíamos qué hacer. Fuimos a buscar igual el abastecimiento. Nosotros íbamos diariamente a buscar el abastecimiento en la zona del aeropuerto donde teníamos un depósito. Eran raciones de combate, que eran cajas que ya estaban previstas. Y comimos con los colimas, yo no entiendo nada. Es más, ni siquiera fuimos al pozo, calentamos ahí nomás. Y después nos ordenan ir hasta un lugar donde estábamos todo lo que era artillería fuerza aérea reunido, ahí, oficiales. Después nos llevan hasta un sector a donde se entregaban las armas. Bueno, y acá la anécdota que yo decía que quería contar con respecto a la diferencia de las armas de puño. Nosotros teníamos al lado un Sergeant Master. Ellos tenían, en ese tiempo, creo que pueden modificar, 3 jerarquías: Cabo, Sergeant y Sergeant Master. Y cada uno tenía el Cabo una estrellita negra, el Sergeant 2 estrellitas negras y el Master 3. Bueno, había un gordo ahí, rosado, que debe haber sido irlandés o qué sé yo. Y cada jefe de pieza estaba con su soldado. No es que andaban los colimbas por allá, no. El jefe de pieza y sus 3 colimbas. Fuerza aérea siempre operó de esa manera. No sé las otras armas, pero nosotros operábamos así. No descuidábamos a nuestro personal, ni en la guerra ni en la paz. Y de golpe, cuando yo estoy por tirar, ya había tirado el casco, la granada, ya había tirado todo lo que tenía. Cuando estoy por tirar la pistola, la 1125, el tipo me agarra el hombro así, yo le mandé de acá y digo, agarrándote el estúpido, le digo, ¿qué te pasa? Entonces me hace que le dé el arma, la pistola. Encima yo la tenía impecable, porque no usábamos el arma corta. Lo sumo una noche tuvimos que usar el fusil FAL ante un ataque de los comandos, pero nada más. El arma nuestra principal era el cañón.
Entonces abrió la pistolera, vio que estaba envuelta en franela y qué sé yo, para cuidarla de la sal marina, y la sacó, la miraba. Viene un soldado de los de artillería de 35 de Mar del Plata, que sabía inglés. Lo mandaron porque vieron que estaba el inglés rompiéndome la tarlipe. Entonces dice, que primero quiere que le enseñe a usarla. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Entonces le enseño, hasta desarmarla y armarla. Una cosa muy simple. Entonces le digo, preguntarle por qué la quiere. Entonces se cuenta la anécdota, la historia, de que Gran Bretaña nunca había permitido el ingreso de las pistolas 1125 Colt, que originalmente son Colt, en Gran Bretaña. Y era un arma que a los británicos, los militares británicos les gustaba muchísimo. Pero Gran Bretaña no dejaba que entraran, entonces no tenían acceso. Y ahora que habían armas a destajo, digamos, de ese tipo, se la llevó. Pero agarró él su Walter P-38 y la tiró reemplazó su arma por el arma mía. Así que yo calculo que en alguna casa británica debe estar enviada. Supongo. Bueno, esas son particularidades, de cosas que ya pasaban entrando en la parte de prisionero. Volvimos al aeropuerto, se armó como una especie de campo de concentración en el aeropuerto, y en la noche nos dejaron tener, en la noche del 14 nos dejaron tener como una especie de última cena, ¿viste? Así que nosotros teníamos nuestro bolichito, no éramos tantos tampoco. Y en la noche mismo, así no sé, en la madrugada, habrá sido otra idea, ya nos llevan a Puerto Argentino, a un galpón que tenía el nombre Apostadero Naval Malvinas, que venía decía muchos años. Caminamos 14 kilómetros en 2 columnas y ahí nos metieron en ese galpón donde ya había gente de infantería de marina de Río Grande, del batallón número 5, no sé cuánto habrían, que habían estado en Puerto Argentino. Había gente de una partecita del Regimiento de Infantería 25, de General Sarmiento, que el jefe en ese momento era Señorín, pero eran tropas que habían estado en Puerto Argentino. Ellos habían caído prisioneros el mismo 14 de junio. Igual que nosotros, nada más que lo metieron ahí ese mismo día. No veíamos nada, no entendíamos nada. Estaba todo oscuro, un olor. Así que bueno, como habían catres y camas, estaban todos ocupados, con otro compañero mío del mismo apellido, pero no éramos familia, nos sentamos espalda con espalda y dormimos así, sentados en el frío, espalda con espalda. No teníamos agua ni comida, no nos dieron agua ni comida. Nos manteníamos porque ese galpón había sido hospital de campaña y habían cajas de suero hasta el techo. Así que nos manteníamos, le cortábamos al sachet del suero el piquito y le dábamos al suero. Eso al menos nos hacía la ilusión de que estábamos alimentados y de que calmábamos la sed. Y así sobrevivimos hasta el 30 de junio, que fue cuando nos embarcaron, 15 días prácticamente. Fuimos los últimos en salir de Puerto Argentino. O sea, todos los que estábamos en ese galpón fuimos los últimos en salir. Y así, la etapa. Y lo jodido es que uno había logrado pasar una radio, porque te digo, nosotros nos quemaban todo. Han quemado hasta billetera con los documentos de identidad. Yo me salvé de casualidad, porque creo que no la tenía. Y uno logró pasar una pequeña radio de transistor. Y la radio de transistor escuchábamos la radio LU12 de Río Gallego, una radio privada, y no tenía problema de cobertura de metros de antena, y Radio Carve de Uruguay. Pero, porque fueron cosas que yo fui atesorando después para la conferencia. El LU12 de Río Gallego, que estaba a 700 kilómetros de Malvinas, ya se habían olvidado de nosotros, de los prisioneros. Ya la guerra había terminado y ya
venían las consecuencias políticas, los comentarios, y como es el argentino promedio, todos se habían transformado en estrategas de guerra, ¿viste? Sin embargo, Radio Cargo de Uruguay mantenía la información. Y ellos pasaron una noticia que Margaret Thatcher amenaza a Galtieri, o sea, todavía estaba Galtieri, y dice que si la Argentina no capitulaba, la suerte de los prisioneros de guerra no se sabía cuál podía ser. Podía ser la isla de Ascensión, después te invito a buscar en el mapa a la altura de Brasil, un poco más arriba, o los campos de concentración en Irlanda del Norte. Cuando vos estás prisionero y escuchás eso, yo te digo que no hay moral que aguante, no hay moral que resista. Y solamente porque algunos nos pusimos en frío, pudimos sofocar un intento de decir, salgamos y agarremos a 2 o 3 de estos boludos, les sacamos las armas y... Pero hasta ese nivel de desesperación habíamos llegado al enterarnos de que y qué iba a pasar con nosotros. Y la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Encima de esto fue el 20 de junio, que para cómo creo que era el Día del Padre, no sé qué pasaba de la bandera, no. Pero de todos modos, viste, así fue estar prisionero. Hugo, se corta la llamada de vuelta. Nada, ¿Sí? Yo te escucharía horas y horas y horas porque me encanta la lucidez mental que tenés, el conocimiento que tenés. Te lo digo cada vez que hablamos. Puedo realmente escucharte horas sin cansarme, horas y horas, y me encanta, y te escucharía más y te haría más preguntas. Vamos a hacer otros videos, vamos a seguir hablando, y por mi parte nada, siempre agradecerte todo. No hay ningún problema, vos sabés que yo estoy a disposición. Vos me llamás, coordinamos y hablamos, lo que sea. ¿Se cortó? Y la verdad que muy interesante. Yo le decía a ella por privado que sos una historia, sos un libro abierto y muchas cosas que yo no sabía que, bueno, a mí me interesa. Tengo 51 años, sé que soy bastante patriota y